Bienvenidos a su podcast Lo Bello de Ser Enfermero, el espacio donde exploramos la maravillosa labor de las y los enfermeros que dedican sus vidas al cuidado y bienestar de los demás. Prepárense para inspirarse, aprender y descubrir las historias fascinantes que hacen de la enfermería sea verdaderamente hermosa. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de gratitud y admiración hacia aquellos que hacen de la enfermería una profesión única y especial. Como todos los martes les habla Giovanni, con muchísimo gusto los saludamos y vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación. El episodio del día de hoy, el número 109, charlaremos acerca del choque hipovolémico. En esta ocasión, pues bueno, vamos a continuar con esta saga de los estados de choque. La semana pasada, si ustedes recordarán, pues estuvimos trabajando, digámoslo así de alguna manera, con el choque cardiogénico. Y bueno, esta semana nos toca hablar del choque hipovolémico. Después ya les daremos un refresh. Más adelante se enterarán por qué. Pero pues bueno, vamos a continuar específicamente en esta ocasión con el choque hipovolémico, que es algo pues muy fundamental que nosotros hemos preparado para todos y cada uno de ustedes. Así que es importante que ustedes lo vean así. Y pues bueno, vamos a comenzar de lleno con lo que es el choque hipovolémico o el shock hipovolémico. Listo, que como una introducción vamos a adentrarnos un poco, cosa que no hicimos en el choque cardiogénico. Vamos a adentrarnos un poco hacia la definición específica de un estado de choque. Nosotros estamos acostumbrados por formación, por documentación, por referencias bibliográficas e incluso por algunas clases de expertos en los temas a definir al estado de choque o al estado de shock como un síndrome clínico que resulta de la perfusión tisular inadecuada. Es decir, cualquier tipo de shock va a terminar en esta situación, en un síndrome clínico, es decir, un conjunto de signos y síntomas que pueden ser medibles, verificables y comprobables, ¿verdad? Pero que además ese conjunto de signos y síntomas me están hablando de una perfusión tisular inadecuada. Bien. Podemos de alguna manera ponerle un igual y decir que el estado de choque para nosotros también es como una insuficiencia circulatoria sistémica. ¿Listo? Porque a final de cuentas lo que se ve afectado para que ocurra la perfusión tisular inadecuada pues es la insuficiencia circulatoria, es decir, hay algo que está impidiendo que el vaso sanguíneo, los vasos sanguíneos estén funcionando adecuadamente y que permita, pues obviamente, su funcionamiento. El estado de choque crea un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y los nutrientes necesarios para apoyar la función celular. Por lo tanto, pues las células van a tener que trabajar de más y cambiar y modificar incluso la forma en la que respiran, que eso es lo más importante o lo más impactante del estado de choque, ¿no? Que cambia o modifica la respiración aerobia por una respiración anaerobia a nivel celular. Y esto es muchas veces de lo que nos trae complicaciones. Así que bueno, si no atendemos de manera inmediata esta disminución del aporte de oxígeno tisular, que se traduce clínicamente como una hipoxia, ¿verdad? Pues esta hipoxia va a tener repercusiones importantes como una apoptosis, ¿no? Una muerte celular programada que va a progresar a una falla orgánica múltiple y, por supuesto, si no lo tratamos, si no lo revertimos, si no brindamos los cuidados necesarios, pues se va a quedar en la muerte del paciente propiamente hablando. El proceso fisiopatológico primario y el trastorno subyacente se usan para clasificar el estado de choque. Si bien nosotros sabemos que existen varios tipos de choque y que todos son, de nuevo, una insuficiencia circulatoria sistémica, tendremos que conocer que al menos hay 4 grandes grupos para clasificar los estados de choque. Y después de esos 4 grandes grupos, pues se pueden dividir o subdividir en una gran cantidad de estados de choque que son funcionales y fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ahorita rapidísimo vamos a preguntarle en unos momentos a nuestra inteligencia artificial que tenemos aquí a la mano, pues cómo pudieran ser las clasificaciones o las subclasificaciones de los estados de choque.
¿no? Mientras, pues bueno, nosotros estamos platicando un poco de los 4 grandes grupos. Nosotros entendemos a los grupos del estado de choque como cuatro grandes grupos, lo vuelvo a repetir, que es el choque cardiogénico, que del que hablamos el episodio anterior, el número 108, ¿listo? Pero también existe el choque hipovolémico, que es justo del que vamos a hablar el día de hoy, que también tiene una subdivisión, ¿listo? Y también hablamos específicamente del choque obstructivo, que si bien es el que en menos porcentaje aparece dentro de las unidades hospitalarias, pues bueno, también es de importancia conocerlo. Y por último, la última gran clasificación es el famoso choque distributivo, que para esto, pues nosotros vamos a entender cómo es que funciona cada apartado, ¿no? Entonces, denme 2 segunditos en lo que nosotros estamos buscando aquí, los tipos de shock y sus subtipos. Bien, y entonces le vamos a preguntar rapidísimo a nuestra tecnología, ¿verdad? Para que nos ayude y les podamos brindar un poquito más de perspectiva. Sin embargo, pues bueno, en un estudio hecho en los Estados Unidos de Norteamérica, pues nos dice que el 2% de los estados de choque en términos generales pues es del obstructivo, que es el menos que aparece en las unidades hospitalarias. Lo habíamos comentado ya hace un momento. Tenemos que el 16% es de un choque hipovolémico. Y de aquí este estudio no nos divide o no nos dice específicamente si es cualquiera de las 2 clasificaciones que vamos a platicar más adelante. 16% también es de choque cardiogénico, y de aquí sí, el 90% de los choques cardiogénicos son por un infarto agudo al miocardio, que es la principal causa de una insuficiencia cardíaca aguda descompensada o severamente descompensada. Bien, y que van a generar pues obviamente 16% de los estados de choque. 4% del choque distributivo no séptico, ¿no? Eso es muy importante. Aquí estamos hablando en términos muy generales del anafiláctico y el choque neurogénico, ¿no? Por ejemplo, ¿listo? Y que es muy importante pues tenerlo en cuenta, ¿no? Y en el caso del distributivo séptico, pues estamos hablando específicamente del choque séptico, que por cierto tenemos un episodio por ahí con mi amiga Esmeralda, donde ella estuvimos platicando y estuvimos comentando acerca de la información del choque séptico, ¿no? Entonces, por favor, vayan, véanlo, compártanlo, denle like. Es un episodio ya ligeramente viejito y pues bueno, pronto les estaremos actualizando esa información. Sin embargo, pues bueno, continuamos con las mismas referencias hasta la actualidad. En cuestiones del choque hipovolémico y ya adentrándonos un poco a él, aunque bueno, me voy a esperar un poco porque ya no les dije cómo nos respondió ChatGPT, ¿verdad? Nos pone que el shock hipovolémico pues obviamente se divide en hemorrágico y no hemorrágico, ¿no? Eso lo vamos a platicar el día de hoy, que es una de las subdivisiones. El choque cardiogénico, pues de nuevo el más común es el choque cardiogénico con enfermedades del miocardio, que estamos hablando del infarto de miocardio en la gran mayoría de las ocasiones, y el arritmogénico, que también pues bueno tiene ahí su porcentaje importante, ¿no? Que es una de las clasificaciones, digámoslo así. El choque distributivo, que en este caso pues uno es el séptico, el anafiláctico y el neurogénico, que ya habíamos mencionado, y el choque obstructivo, que en este caso se da porque hay una obstrucción física del flujo sanguíneo, o sea, directamente su nombre nace de ahí, de una obstrucción física, y está mediado por un taponamiento cardíaco o un taponade cardíaco, listo, un embolismo pulmonar agudo sobre todo, y un neumotórax a tensión, que puede ser otra de las causas. Entonces estas 3 causas nos pueden llevar a un choque obstructivo, pero al mismo tiempo el choque obstructivo me puede llevar a un choque cardiogénico, ¿no? Porque bueno, lo que se va a alterar a final de cuentas en esta situación, ya sea en la embolia pulmonar, en el choque, en el taponade o en el neumotórax a tensión, pues es la funcionalidad del sistema cardiocirculatorio. Por lo tanto, el choque obstructivo puede evolucionar a un choque pues meramente cardiogénico, o puede ser un choque mixto, ¿no? En este caso, así que hay que tener muchísimo cuidado con lo que vemos y poderles dar una solución importante lo antes posible. Y bueno, ahora sí, adentrándonos específicamente hacia el choque hipovolémico, nosotros sabemos que hay una disminución, en este caso del líquido intravascular. Este choque cardiogénico se da porque
esa disminución del líquido intravascular genera el síndrome clínico complejo, ¿no? Estos datos, signos y síntomas importantes que van a tener específicamente una disminución de la precarga en términos cardiovasculares, listo, es decir, una disminución de la capacidad de distensión máxima de la miofibrilla cardíaca en condiciones fisiológicamente normales. ¿Esto por qué se da? Específicamente pues porque hay menos volumen, y eso es algo muy importante. Dentro del corazón, dentro de las cavidades auriculares y ventriculares, entre más volumen haya, más presión va a existir. ¿Listo? Entonces el hecho de que nosotros tengamos disminución del volumen, ¿listo? Va a disminuir las presiones. ¿Cuál presión? En este caso la presión venosa central, si es que la podemos medir o pudiera ser un indicador. Sabemos que no es tan confiable como otros métodos actuales, sin embargo no en todos los hospitales tenemos ni la gente capacitada ni específicamente los dispositivos a la mano en todo momento, así que pues la PVC sigue siendo de mucha ayuda oportuna de manera clínica, ¿vale? Entonces la PVC estaría disminuida. Ahora, ¿qué va a provocar esto? ¿Qué va a provocar esto? Que la ley de Frank-Starling a nivel fisiológico, ¿verdad? También tenga alteraciones. ¿Por qué? Porque la precarga es ese grado de estiramiento máximo que tiene la miofibrilla del corazón durante la diástole. ¿Listo? O al final de la diástole. Eso condiciona, ¿verdad? En la ley de Frank-Starling, que nos dice que a mayor distensibilidad de la miofibrilla cardíaca, mayor o más fuerza tendrá la contracción. Pues si no se estira a su máxima posibilidad fisiológica, pues la contracción tampoco va a ser la mejor posible, lo cual va a traer repercusiones específicas en la disminución de la eyección del volumen y por lo tanto en la disminución del gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la perfusión sistémica y puede llegar a producirse una isquemia tisular por hipoxia. Porque no necesariamente tenemos falla respiratoria, pero lo que está pasando es que no estoy eyectando la suficiente cantidad de sangre oxigenada que me permita mantener una adecuada oxigenación tisular, una adecuada perfusión tisular, y por lo tanto voy a producir una hipoxia en el choque hipovolémico. Claro, no en todos los momentos ni en todos los grados, pero es importante que sepamos que esto puede llegar a ocurrir. Así que el choque hipovolémico se presenta cuando hay una reducción mínima de volumen intravascular de un 15 a un 30%. ¿Y por qué está específicamente determinado de esta forma? Porque no todos tenemos la misma cantidad de volumen y no todos soportamos en homeostasis mantener un equilibrio con 15, 16, 17, 22, 27, 28 o 30% del volumen sanguíneo corporal disminuido. Ahora, del volumen intravascular, quiero hacer la corrección y no exactamente volumen sanguíneo, es decir, la sangre y los elementos formes pueden estar sin alteraciones, solamente no tenemos el suficiente volumen plasma, ¿no? En el plasma literalmente. Entonces eso es muy importante. Ahora, esta pérdida del 15 al 30% en una persona, digamos, promedio, bien, representa de 750 a 1500 mililitros de sangre. ¿Listo? Que eso es muy importante. Ya estamos hablando de 750 mililitros a 1.5 litros de sangre. ¿Listo? Que ya es evidente en la segunda cifra que las repercusiones comenzarán a aparecer, los datos clínicos comenzarán a aparecer, y por eso es que nosotros debemos de estar muy al pendiente. Ahora, retomando un poco lo que habíamos platicado específicamente en cuanto a la clasificación, nosotros sabemos que el choque hipovolémico se va a dividir en dos principales, el hemorrágico y el no hemorrágico. Ahora, de las causas principales de choque hemorrágico, pues está el sangrado gastrointestinal severo y están los traumatismos graves. Estamos hablando de accidentes automovilísticos, estamos hablando de accidentes laborales, listo, que más adelante vamos a profundizar, pero que en términos generales pues son situaciones que llegan a pasar. Y el no hemorrágico puede deberse principalmente por dos situaciones clínicas: la deshidratación, ¿listo? Y el secuestro al tercer espacio. Esto es muy importante porque diferentes entidades son las que nos van a llevar a un espectro u otro. Entonces, para la deshidratación, en términos muy generales, el paciente que tiene muchos vómitos, ¿no? O ha presentado muchos vómitos en al menos 24 horas, si no es que más tiempo, el paciente que tiene diarrea descontrolada, el paciente que tiene exceso en las pérdidas urinarias,
o el paciente que ha sufrido quemaduras de segundo grado, tercer grado tal vez, pero que no involucran más del 30-40% de la superficie corporal. Sin embargo, tenemos al secuestro al tercer espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que el líquido, vaya, no está intravascular, ¿listo? Pero tampoco está perdido como en la deshidratación, sino que ese líquido se encuentra en el espacio intersticial, ese famoso tercer espacio. ¿Por qué? Porque hay un proceso de cambios de presiones hidrostática y oncótica que están llevando el líquido a un espacio diferente al que debería de estar. ¿Listo? Esto puede ser, por ejemplo, en una enfermedad como la pancreatitis por un proceso inflamatorio sistémico que se genera después de la entidad patológica de la pancreatitis. Pacientes gran quemados que también pueden llegar a presentar estos problemas, pacientes con peritonitis, pacientes con ascitis, por ejemplo, secundario sobre todo a falla hepática, ¿listo? Y que bueno, son algunas situaciones, de nuevo, lo volvemos a mencionar, que nos pueden llevar a un secuestro al tercer espacio. Ni se diga a un paciente a lo mejor congestivo, ¿no? En términos muy generales, donde el líquido intravascular está disminuido, pero el líquido en terceros espacios o en ciertos sitios anatómicos que no debería existir, pues está acumulado. Entonces nosotros vamos a hablar un poco primero de la homeostasis que ocurre dentro del choque hipovolémico. En este caso nosotros estamos hablando de que para que funcione o para que se active la respuesta del choque hipovolémico, nosotros debemos tener una disminución de la volemia y la presión arterial, entendiendo que en condiciones normales, en promedio para todas las personas, nosotros podemos mantener una homeostasis totalmente intacta hasta el 10% de la pérdida del volumen o de la volemia o del volumen intravascular, ¿listo? Entonces podemos perder hasta 9-10% de ese volumen y no vamos a tener ninguna alteración. ¿Por qué? Porque se puede suplir muy rápido. Pero, si yo pierdo más del 10% de mi volumen corporal, estoy hablando entre 10 y 15%, que es lo que habíamos platicado hace un instante, entonces estoy hablando de entre 500 y 750 mililitros de sangre, voy a activar un mecanismo homeostático, ¿listo? Para tratar de detener ya sea el sangrado, la deshidratación o la fuga al tercer espacio. ¿Qué va a pasar o qué se va a activar? Bueno, esta disminución de la volemia va a generar una disminución de la presión arterial, evidentemente. Y esa disminución de la presión arterial es la que va a dar respuestas directas. ¿Por qué? Porque si disminuye la volemia, disminuye la presión arterial y disminuye la presión de perfusión renal. Al momento de que sucede eso, en nuestros riñoncitos existe un aparato que se llama yuxtaglomerular, que etimológicamente significa a un lado de los glomérulos, ¿cierto? O al lado de los glomérulos. Entonces, ese aparato yuxtaglomerular va a activar una respuesta adrenérgica por medio de sus receptores beta-adrenérgicos para la liberación de renina. Y sabemos que aquí comienza el eje renina-angiotensina-aldosterona a tratar de ayudarnos un poco a que esto siga funcionando. Por lo tanto, ese eje renina-angiotensina-aldosterona va a liberar primero renina, ¿no? Al torrente sanguíneo, que se va a encontrar con angiotensinógeno, que pues prácticamente se la vive circulando en la sangre, y lo va a biotransformar en cadenas de angiotensina 1. Y la angiotensina 1 a nivel pulmonar principalmente, pero también en los riñones y un poco en el hígado también, se va a biotransformar en este caso en angiotensina 2. Cuando la angiotensina 2 actúe sobre los receptores de angiotensina 2, ¿no? Los receptores 1 de angiotensina 2 para ser específico, va a aumentar la presión arterial, ¿listo? Es decir, va a generar una vasoconstricción a nivel de las arterias. Va a generar un aumento de la fuerza de contracción del corazón, ¿listo? Y un aumento de la frecuencia cardíaca, que también es parte de las funciones de la angiotensina 2, ¿listo? Y por último va a activar la señalización para la liberación de un mineralocorticoide que conocemos como aldosterona. Y la aldosterona, al final de este eje renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a hacer es retener sodio y agua. ¿Listo? Entonces, al retener sodio y agua, disminuye nuestro volumen urinario. Y clínicamente ese sería el primer dato. Nosotros estamos sacrificando la función renal, en este caso, o parte de la función renal, para que el paciente se mantenga
estable, entre comillas. Por lo tanto, la orina va a disminuir y el paciente se va a encontrar oligúrico. ¿Listo? Esto va a generar un aumento y un mantenimiento de la volemia, que es lo que nosotros buscamos para que tenga una respuesta secundaria, pero aquí no se va a detener el proceso. Bien, esto es lo primero que va a pasar. Sin embargo, esa misma activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a mandar una señalización a los neurotransmisores de que algo no está funcionando bien y por lo tanto, ¿listo? Los varoreceptores que se encuentran a nivel carotídeo y a nivel aórtico, que como su nombre lo dice son receptores de presión, pues van a recibir la señal de que la presión arterial no es suficiente. Por lo tanto, van a mandar de manera secundaria impulsos o activación para que el sistema nervioso responda y entonces el sistema nervioso autónomo, para ser específico, ¿listo? Con el sistema nervioso simpático y parasimpático van a mandar las señalizaciones. ¿Cómo lo van a hacer? Pues por medio de la liberación de dopamina y que ésta se biotransforme a nivel de la glándula suprarrenal en adrenalina y noradrenalina y que además, ¿verdad?, por medio del eje hipotálamo hipófisis adrenal, pues se libere en este caso la hormona antidiurética o la arginina vasopresina. ¿Listo? Esto va a condicionar de manera muy importante. ¿Por qué? Porque esa arginina vasopresina, esa hormona antidiurética, ¿qué crees? Va a retener más sodio y más agua. Por lo tanto, el paciente va a disminuir aún más su volumen urinario, generando un aumento o un mantenimiento de la volemia, que de manera secundaria nosotros buscamos eso para aumentar la presión arterial media, ¿listo? Y tratar de mantener una adecuada presión de perfusión tisular. Pero además dijimos que esa activación hacia el hipotálamo y la neurohipófisis y la glándula suprarrenal pues iba a generar una vasoconstricción, no solamente por la adrenalina y noradrenalina, sino también ahora por la hormona antidiurética. Y entonces esa vasoconstricción va a aumentar o va a tratar de mantener las resistencias vasculares sistémicas, es decir, tratar de mantener la poscarga. ¿Listo? Para que la poscarga nos ayude a tratar de mantener una adecuada presión de perfusión y a tratar de sostener en este momento el gasto cardíaco. ¿Listo? Pero esa vasoconstricción no es lo único porque volvemos a lo mismo. Se activó la glándula suprarrenal y al activarse la glándula suprarrenal se libera cortisol. ¿Listo? Y ese cortisol que se libera va a generar que se activen los receptores adrenérgicos o se sobreactiven de alguna manera, ¿listo? Los alfa y los beta respectivamente. Y entonces en los alfa a nivel de los vasos sanguíneos lo que se va a ocasionar es un aumento de la presión arterial directa por una vasoconstricción, ¿listo? Que va a aumentar la presión arterial media evidentemente. Y a nivel de los receptores beta, que se van a encontrar principalmente en el corazón, la adrenalina y noradrenalina van a fungir como un inotrópico positivo. Por lo tanto, van a aumentar la fuerza de contracción y un cronotrópico positivo, aumentando la frecuencia cardíaca. Así, mejorando el gasto cardíaco, ¿listo? Y soportando la presión arterial media para una adecuada presión de perfusión. ¿Listo? Pero todo esto va a ocurrir hasta un 15% de pérdida de la volemia corporal total. Sin embargo, o del volumen intravascular, para ser específico. Sin embargo, cuando esto va a 16%, ya no lo podemos soportar. Es decir, ya es una situación un poco más grave, más severa, y esta homeostasis no la vamos a poder mantener. Va a ocurrir, claro, porque va a tratar de sostener. Sin embargo, no va a alcanzar y el paciente comenzará a presentar la sintomatología que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, pues los datos clínicos de hipoperfusión, que cuáles son: taquicardia, piel fría y húmeda, ¿no? Mucosas deshidratadas, alteración del nivel de conciencia, taquipnea, en algunos casos anemia, si es que es un sangrado, ¿no? Disnea, por ejemplo. ¿Listo? Y todo esto va a aparecer en conjunto, que clínicamente después se puede convertir en una acidosis metabólica y tener más complicaciones específicas que ya se manejarían específicamente en un entorno hospitalario, ya sea en una sala de choque o en una terapia intensiva. A la exploración física, nosotros en todos los pacientes que sospechemos de un choque hipovolémico tenemos que detectar puntos de sangrado. A veces no se ven,
porque a lo mejor trae mucha ropa o la ropa es oscura y no se alcanzan a visualizar del todo, así que hay que identificarlos lo antes posible. ¿Cómo? Buscando que no haya datos de hemotórax, de hemoperitoneo, una amputación traumática en un accidente automovilístico, en un accidente de trabajo. ¿Listo? Hay que buscar que no haya nada de eso, por ejemplo. Hay que, cuando esté en el hospital, pues hay que solicitar en conjunto con el equipo médico una analítica sanguínea completa en conjunto con un hemograma, es decir, una química sanguínea y una biometría hemática, además de unos tiempos de coagulación y por allí de una vez una gasometría arterial, ¿no? Entonces lo que vamos a buscar es específicamente en cuanto al hemograma, la hemoglobina y el hematocrito, si es que estos llegan a bajar agudamente, o sea, que estén muy bajos en cuanto a los parámetros normales, pues entonces vamos a tratar de detener las hemorragias, porque si no son visibles, muy probablemente sean internas y la situación también se puede agravar, ¿vale? En cuanto a la gasometría, pues obviamente la alcalosis respiratoria va a ser inicial, porque nosotros vamos a hiperventilar en el momento para tratar de transportar más oxígeno y tratar de mantener una adecuada perfusión. Sin embargo, cuando pues el sistema respiratorio comience a fallar de alguna manera por agotamiento, pues esto puede progresar a una acidosis, no solamente respiratoria, sino metabólica o mixta incluso, ¿no? En donde pues el paciente ya no va a poder respirar adecuadamente, va a empezar a retener CO2, el CO2 es un precursor de ácidos volátiles, listo, va a aumentar la liberación de lactato o ácido láctico, que es otro ácido volátil, y van a causar una acidosis prácticamente metabólica, lo que va a generar que el paciente comience a producir apoptosis, falla orgánica múltiple y pues obviamente las complicaciones que vengan acompañadas de esto, ¿no? Recuerda que este paciente, sobre todo si es un paciente que está perdiendo sangre, va a perder temperatura corporal, ¿listo? Entonces el paciente que tenga acidosis metabólica más hipotermia, ¿listo? Y que además tenga datos de una coagulopatía, pues prácticamente estamos en la triada de del desvivimiento, ¿no? Literalmente en la triada del desvivimiento, y eso pues obviamente nos va a traer a nosotros complicaciones específicas, ¿no? Hay que prevenir que tenga estas tres situaciones clínicas en conjunto, ¿no? O sea, no puede haber hipotermia, no puede haber acidosis metabólica y no puede haber coagulopatía al mismo tiempo, porque prácticamente estamos entregando al paciente a una vida mejor, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso. En cuanto a las pruebas de imagen, pues si las podemos obtener rápidamente sería lo ideal, una radiografía de tórax al menos muy rápido, un eco abdominal, o si de verdad no encontramos de dónde está sangrando, pero está anémico y continúa hipovolémico a pesar de que ya le dimos fluidos y demás, pues una TAC body, ¿no? En este caso es una tomografía axial computarizada de cuerpo completo y ahí vamos a encontrar rapidísimo dónde está la fuente de sangrado, ¿no? O sea, no tenemos que ir a estudiar parte por parte, sino solamente es la imagen completa, ahí se ve que hay una acumulación de líquido, probablemente es hacia la zona de la hemorragia y hay que detenerla lo antes posible. El shock hipovolémico es una patología tiempo dependiente, como lo estamos dando a entender, ¿no? Y por lo tanto hay que tener un reconocimiento precoz de la causa y el tratamiento etiológico, ¿no? Entonces es muy importante conocer qué es lo que está pasando. Si fue una pancreatitis, si fue una sepsis, si fue una peritonitis, si fue una ascitis, si fue un paciente gran quemado, si fue un paciente con diarrea, con vómitos, con pérdidas urinarias excesivas, si fue un paciente por una amputación traumática, por una herida de arma cortopunzante, o punzocortante, o solamente punzante, o solamente cortante, o si fue un arma de fuego, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades hay de que podamos entender y tratar rápidamente esta situación? Bien, se basa en restituir el tratamiento, básicamente 3 pilares que conjuntamente aseguran el aporte tisular de oxígeno y la estabilidad del espacio intravascular. Nosotros tenemos que entender ese aspecto. Bien, entonces el primero, en términos muy generales, es verificar la hemoglobina. ¿Cómo se encuentra la hemoglobina? En conjunto, claro, con el hematocrito. Bien, pero preferentemente la hemoglobina. Entonces tenemos que ir a ver los niveles de hemoglobina. Si la hemoglobina está por debajo, en este caso, de 7, pues hay que transfundir a ese paciente lo antes posible, ¿no? O sea,
evidentemente lo tendremos que hacer. Después de eso tendremos que, o sea, como segundo aspecto a valorar de manera rápida, de hecho sería como en conjunto, la volemia del paciente, ¿no? Cómo se encuentra la volemia del paciente. Si ya le estás haciendo un eco abdominal, pues de una vez hazle un eco de venas cavas para ver cómo se encuentran, si están colapsadas, si están dilatadas, etcétera, etcétera, y para saber qué tanto es lo que necesita de líquidos o si los líquidos están bien, ¿no? Por ejemplo. Entonces todo eso es muy importante. Y plasma y plaquetas. En este caso tendremos que verificar cómo se encuentran el nivel de plaquetas y después los tiempos de coagulación de la persona, ¿no? Porque si lo requiere, pues entonces le tendremos que dar plasma fresco congelado para que mejore el proceso de la coagulación y evitemos las hemorragias. Y si no tiene suficientes plaquetas, pues entonces plaquetas para tratar de reponerlas adecuadamente. Nosotros tenemos que recordar específicamente que en el choque hemorrágico va a haber una presencia de hipotensión e hipoperfusión secundaria, ahora sí, a una pérdida de plasma mayor al 15%. Antes hablábamos en términos muy generales de choque hipovolémico en pérdida de volumen intravascular, no necesariamente de sangre, sino solamente de líquido, ¿listo? Pero aquí en el choque hemorrágico sí estamos perdiendo sangre directamente. Entonces la hemorragia puede ser arterial, puede ser venosa o puede ser capilar, ¿listo? Porque a lo mejor hay un sangrado capilar o en diferentes partes del cuerpo y esto está ocasionando la pérdida de más del 15% del plasma, ¿no? En el caso de lo arterial, pues sabemos que es una hemorragia que tiene salida intermitente, pero que la sangre es rojo brillante y que esa salida intermitente puede salir literalmente como un chorro, ¿no? Literalmente, con mucha presión, vaya, porque está por la presión arterial. ¿Listo? Y la venosa es una salida continua de sangre con una sangre rojo oscura. ¿Listo? Que aquí va a salir de manera continua por los movimientos de las válvulas y demás que tienen nuestras venas y nos ayudan a retornar la sangre a nuestro corazón. Y la salida de sangre por una hemorragia capilar. No necesariamente vamos a externar la sangre, pero a lo mejor sí puede haber hematomas tremendos, ¿no? De gran tamaño que puedan visualizarse en ciertas zonas del cuerpo y que eso pues obviamente nos va a decir que el sangrado es interno, ¿no? De alguna manera. El cuadro clínico en este caso se va a modificar un poquito porque aquí la frialdad va a ser mucho más rápido en evolucionar. Va a haber taquicardia de más de 100 latidos por minuto, va a haber palidez de tegumentos, que es otro dato que se tendría que verificar. Listo, disminución de la intensidad del pulso, evidentemente, caída de la presión arterial sistólica cuando se ha perdido más del 30% del volumen de plasma. Y pues esto es muy importante porque ya le sumamos un par de datos clínicos extras, ¿no? Como el pulso, como la caída de la presión arterial y la palidez de tegumentos que nosotros previamente no habíamos mencionado. Los factores de la respuesta hemodinámica de la persona pues van a depender mucho de ciertas circunstancias, por ejemplo, de la edad, ¿no? La edad, la edad va a ser fundamental. De nuevo, no es lo mismo que se nos deshidrate un niño, estamos hablando de 5 años o menos, a un niño entre 5 y 10 y tampoco entre 10 y 15 años. No es lo mismo, lo vamos a manejar de alguna manera como una urgencia en las tres situaciones. Sin embargo, hay una emergencia en el niño que tenga menor de 5 años, ¿no? El volumen es muy importante en estos pequeñitos, por eso es muy importante que se mantengan bien hidratados. En cuestiones de la severidad de la lesión también va a ser muy importante. Me regreso a la edad, los adultos mayores también, ¿no? Evidentemente, los extremos de la vida son los que más van a padecer ante una deshidratación, ¿no? De primera instancia. Y específicamente las edades un poco más jóvenes, estamos hablando entre los 20 y los 55 años de edad, tal vez tengan otros factores de riesgo como la violencia, como los asaltos, como heridas, lesiones en el trabajo, accidentes automovilísticos, ¿no? Puede ser un poquito más factible porque es gente que está más en estas zonas. Entonces, pudiera cambiar ahí un poco la epidemiología y es importante tenerlo en cuenta. Ahora sí, en cuestiones de la severidad de la lesión, yo tengo que entender con qué se hizo la lesión, si es que hubiera una hemorragia. Por ejemplo, si es una lesión de tipo arma de fuego que ya habíamos comentado, punzocortante, punzante, cortante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es punzocortante? Pues un cuchillo, por ejemplo, ¿no? Un cuchillo convencional de esos cebolleros, ¿no? Es una herida punzocortante, tiene una punta y después tiene una guía de filo, ¿no? Entonces, punzocortante.
¿Qué es una herida punzante? Literalmente es, por ejemplo, un picayelo o un destornillador, un desarmador, como tú le quieras llamar, de cruz o plano, ¿no? Pero al final de cuentas en ambos te puedes lesionar. ¿Qué es una herida cortante? Pues meramente pudiera ser, por ejemplo, con un serrucho, ¿no? Una sierra, que literalmente lo que hacen es cortar, que hasta incluso pudiera ser desgarrar por el tipo de dientes que tiene, ¿no? Pero al final de cuentas están cortando. Entonces esa sería, digamos, la diferencia en cuanto a las heridas. Y fuego, pues estamos hablando de cualquier arma de fuego, ¿no? Que pueda ocasionar una herida y una lesión. Y también va a depender mucho de la localización. Es decir, no es lo mismo que sea en un pie, en una pierna, que sea en la rodilla, que sea a nivel abdominal, a nivel torácico, ¿no? En un brazo. No es lo mismo en ninguna de estas regiones, por eso también es muy importante conocer en dónde fue la lesión. Después, en cuanto a la respuesta hemodinámica, meramente hablando, además de la edad, la severidad, el tipo de lesión y la localización, nosotros tendremos que estar vigilando el tiempo que tiene la persona con la lesión. Es decir, a lo mejor nosotros vimos un accidente automovilístico, llamamos a la ambulancia y la ambulancia tarda 15 minutos en llegar al lugar, ¿no? Pero nosotros a lo mejor no vimos específicamente cuándo chocó, sino ya nada más vimos el accidente ya hecho, digámoslo así. No sabemos si ya lleva 15, 20 o media hora con esa situación la persona que se encuentra allí, ¿no? Entonces, supongamos que lleva 15 minutos y 15 que tarda en llegar la ambulancia ya son 30 y 15 que va a tardar en regresar al hospital ya son 45 minutos. 45 minutos en los que se perdió demasiada sangre o se perdió demasiado volumen corporal, por lo cual hay que tratar de reponerlo lo antes posible. Por eso la terapia líquida prehospitalaria siempre va a ser fundamental. Cuando llegue la ambulancia, vea esa situación, lo primero que tiene que hacer primero es tratar de detener la hemorragia o una persona tratar de detener la hemorragia mientras la otra está canalizando a la persona o está colocando un acceso venoso periférico, usualmente es de amplio calibre, listo, en el cual vamos a tratar de reponer líquidos lo antes posible. Bien, y por último, otro factor que tiene que ver mucho con esto es los medicamentos. Si la persona toma antiagregantes plaquetarios, porque tiene cardiopatía isquémica crónica, porque tiene riesgo cardiovascular elevado, y toma aspirina Protect o toma clopidogrel o ticagrelor o toma se me fue el otro. Bueno, toma algún antiagregante plaquetario, ¿listo? Entonces es muy importante que nosotros lo conozcamos, que lo sepamos, ¿bien? Y todavía un poquito peor si toma anticoagulantes, sobre todo qué tipo de anticoagulante es, porque si es un inhibidor de la vitamina K como el acenocumarol en México, para ser específico, y la warfarina en muchos otros países, listo, pues entonces lo podemos revertir con fitomenadiona, vitamina K, listo, pero si no es ese, pues entonces tendríamos que ver qué fármaco vía oral es el que está consumiendo para tratar de revertir los efectos lo antes posible, que probablemente no se pueda hasta que repongamos plasma fresco congelado, ¿no? O crioprecipitados en algunos casos, entonces es muy importante tenerlo en consideración. Específicamente del choque hemorrágico hay una clasificación, ¿listo? Una clasificación que es como si fuera un semáforo, ¿no? De color blanco, amarillo, naranja y rojo. Y nos dice que el choque hemorrágico, en este caso, lo vamos a clasificar aunque haya menos del 15% de pérdida de volumen sanguíneo en el grado 1, ¿no? O sea, estamos hablando hasta el 15% de pérdida de volumen sanguíneo, del 10 al 15%. El equivalente a donar sangre, más o menos, ¿no? Entre 500 y 750 mililitros de sangre, sin datos clínicos ni alteraciones de signos vitales y no ocupa manejo forzoso intravenoso, es lo que nos dice la clasificación. Es decir, aquí nosotros podemos solamente hidratar vía oral a la persona y no hay ningún problema, con eso se va a mantener estable. ¿Por qué? Porque además aquí todavía va a actuar, como ya habíamos mencionado, nuestro sistema homeostático compensatorio, ¿no? Entonces no vamos a tener tanto problema. El problema comienza cuando nosotros perdemos entre el 15 y el 30%, que de nuevo nosotros dijimos que en este momento entraba la situación un poco a ponerse grave, ¿no? Perdemos de 750 a 1500 mililitros de sangre. Es una hemorragia que aún se considera, según esta clasificación, no complicada, que el paciente puede tener taquicardia, pero no más de 120 latidos por minuto, puede tener una presión arterial normal, incluso por el sistema compensatorio, y una uresis normal en algunas ocasiones. Pero aquí sí ya se recomienda la estabilización con
cristaloides intravenosos. Estamos hablando de solución salina, solución glucosa o solución Hartmann, ¿no? Lo que nosotros tengamos a la disponibilidad. ¿Listo? En el caso del grado 3, estamos hablando de 30 a 40%. Entonces, estamos hablando, literalmente estamos hablando entre 1,5 litros y 2 litros de sangre perdidos en este caso. Entonces es muy importante tenerlo en consideración y es una hemorragia complicada. La taquicardia puede ser de 120 a 140 latidos por minuto. En algunos casos, según esta clasificación, hay una disminución de la presión arterial sistólica, puede haber disminución de la uresis, va a haber una disminución de la intensidad del pulso, una alteración leve a moderada del estado de conciencia, es decir, el paciente se va a encontrar confuso. ¿Listo? Y forzosamente va a requerir un manejo intravenoso con cristaloides. Y después tendríamos que considerar si podemos o no transfundir sangre. ¿Listo? O sea, aquí todavía se considera, vemos beneficios, perjuicios, sobre todo niveles de hemoglobina. Si está la hemoglobina normal, con líquidos y alimentación es más que suficiente, pero si la hemoglobina sí disminuye por debajo de los 7 o de los 8 gramos sobre decilitro, pues entonces se puede considerar la transfusión sanguínea. Y en el caso del grado 4 estamos hablando de más del 40%. Esto estamos hablando de más de 2 litros de sangre perdidos, que pueden equivaler incluso a la mitad del volumen corporal, ¿no? O más. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que atenderlo como una emergencia. Ya no es urgencia, es una emergencia y es una situación que amenaza completamente la vida del paciente. Hay una taquicardia de más de 140 latidos por minuto, se intensifica la caída de la presión arterial sistólica, hay una pérdida prácticamente del pulso, la sensibilidad, hay anuria, puede haber pérdida de la conciencia a tal grado que el paciente esté en un estado comatoso, ¿listo? Y aquí sí hay un manejo obligado inmediato con cristaloides, más una transfusión sanguínea obligada e intervención quirúrgica si es que no se puede detener clínicamente o farmacológicamente, en este caso, pues el sangrado, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. ¿Listo? Tenerlo en consideración. Ahora, esa misma situación, pues nosotros la debemos de tener en presente muy en cuenta. ¿Por qué? Porque nos habla de estas hemorragias agudas que pueden traernos complicaciones. En cuestiones del acceso vascular que estuvimos platicando hace un instante, nosotros tenemos que entender la ley de Poiseuille, ¿no? Que yo espero que se pronuncie así porque si no, no sé cómo pronunciarlo, pero Poiseuille, ¿no? Que es más o menos como, más o menos la estoy entendiendo, ¿no? Entre más corto y grueso el catéter, mejor progreso tendrá el paciente. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Poiseuille? La velocidad del flujo es proporcional a la cuarta potencia del radio de la cánula e inversamente proporcional a su longitud. ¿Listo? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. El catéter, necesitamos un catéter venoso largo en este momento, no es lo ideal. Un catéter venoso central tardaría mucho en colocarlo y también es más largo de lo que esperamos en ese momento. Así que, ¿qué buscamos? Un catéter venoso periférico de amplio calibre, es decir, por arriba del 18 gauge, ¿no? En este caso. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Estamos hablando de un 16, un 14, ¿no? Si es la posibilidad. Entonces es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? En venas de brazos, antebrazos y antecubitales, buscar el mejor acceso vascular. La segunda opción sería femoral, yugular o subclavio con un catéter venoso periférico, ¿listo? Y la tercera seguiría siendo la vena safena interna. Son, digamos, los 3 lugares anatómicamente que nosotros vamos a valorar para poder ministrar los líquidos lo antes posible. Emplear el 16 gauge idealmente. Si se pudiera un 14 gauge, pues estaría perfecto, pero si no el 16. En menores de 6 años, en este caso, pues tendríamos que utilizar una aguja intraósea, ¿no? Para darle los líquidos lo más rápido posible y aprovechar para la toma de muestras de rutina. Eso, vaya, es una recomendación que nos dan, ¿no? Y que además, pues nosotros usualmente lo hacemos en el servicio de urgencias. Estamos canalizando, de una vez tomamos pues las muestras de sangre, ¿no? No es meramente lo más correcto, pero ante la urgencia o la emergencia, pues bueno, es una de las técnicas que se llegan a utilizar. ¿Qué debemos de hacer después de la colocación de ese catéter venoso periférico o
uno o dos, los que necesitemos, pues darle o ministrarle al paciente una solución salina al 0.9% o una solución Hartmann con bolos tibios de líquidos, es decir, debe estar por arribita de la temperatura ambiente la solución idealmente, ¿no? A lo mejor la primera, pues una solución pequeñita de 250 mililitros, como los vamos a pasar en bolo, pues a lo mejor en lo que le conectamos esa y se ministra, ya entibiamos un poco un par de soluciones que nos van a ayudar a darle esos bolos tibios. ¿Por qué? Porque no queremos que el paciente haga hipotermia, porque si hace hipotermia se va a activar la coagulopatía y si el paciente ya tiene acidosis metabólica, lo estamos llevando más rápido con San Pedro, ¿no? Es una situación, es decir, a lo mejor es muy fantasioso, se escucha muy fantasioso, pero puede llegar a pasar, así que entre más lo podamos evitar, es parte de nuestros cuidados de enfermería, así que hay que tenerlo muy en cuenta. De esos bolos tibios de líquidos, nosotros le vamos a administrar entre 1 y 2 litros en los pacientes adultos, ¿listo? Y 20 mililitros por kilogramo de peso en pacientes pediátricos. Así es como lo vamos a dividir la administración: en adultos de 1 a 2 litros y en pediátricos de 20 mililitros por kilogramo de peso. Eso es muy importante. Este tratamiento es básicamente a dosis respuesta, ¿no? O sea, el volumen del líquido y la respuesta del paciente. Si no mejora, pues continúo con 1500 mililitros, mejoró, ¿no? Continúo con los 2 litros, listo, buscando que el paciente mejore. Pero si no, si mejora más bien a lo mejor con 800, 900 mililitros, pues entonces yo voy a disminuir la cantidad de volumen, en bolo que estoy ministrando, sino solamente voy a dejar con una solución de base continua para mantener la hidratación del paciente. No es un sustituto al control definitivo de la hemorragia y eso lo tenemos que manejar bien claro, no es un sustituto, y si el paciente sigue sangrando tendremos que actuar de manera inmediata. La mejoría está específicamente en que la presión arterial media sea más de 60 milímetros de mercurio, ¿listo? O que la uresis se mantenga entre parámetros normales, 0.5 mililitros kilogramo hora a 1 mililitro kilogramo hora en adultos y 1 a 1.5 mililitros kilogramo hora en pacientes pediátricos. Entonces, mucho ojo con esto, ¿vale? Si no hay respuesta al tratamiento, si la solución o las soluciones no nos están ayudando prácticamente nada, entonces probablemente sea una hemorragia interna si no es visible, ¿listo? Y amerite tratamiento quirúrgico o incluso considerar otro tipo de shock, es decir, no lo revertimos con líquidos, entonces vamos a empezar el manejo un poco más avanzado con un tratamiento vasoactivo, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso y es muy importante tenerlo en consideración. Además de que si la hemoglobina, volvemos a lo mismo, si la hemoglobina está bajita, pues tendremos que transfundir. ¿Cómo? Nos dice primero que hay que conocer el tipo de sangre del paciente, su grupo y factor RH. A veces también es un poco complejo porque el paciente nunca había estado con nosotros en el ámbito hospitalario. Es decir, no tiene un expediente clínico, no sabemos de urgencia qué tipo de sangre es. Sin embargo, ante una urgencia, ante una emergencia, realmente algo que esté poniendo en peligro la vida del paciente, nosotros estamos obligados a transfundirlo lo más rápido posible. En este caso tendría que ser con sangre tipo O negativo, que es el donador universal. ¿Listo? Es sangre O negativo, le puede donar a todos los tipos de sangre. O positivo, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo. ¿Listo? A todos les puede donar. El problema es si el paciente solamente es O negativo, porque solamente puede recibir sangre de O negativo y que es un poquito complejo de tener en los bancos de sangre, ¿no? Que es la sangre que más se solicita, la que más se utiliza en muchas ocasiones por las urgencias y bueno, es un poquito complicada de tener. Así que si eres O negativo como tu servidor, pues cuídate, procúrate y dona sangre. De verdad que le salvas la vida a muchas personas. Así que pues es parte del altruismo que también nos toca como profesionales de la salud, ¿no? Entonces, al pendiente con eso. La hemoglobina debe ser menor a 7 gramos sobre decilitro, lo que ya habíamos comentado, o un hematocrito menor al 30% para que se pueda considerar la transfusión. Calentar previamente la sangre a su aplicación a 39 grados centígrados para que tampoco esté muy fría ni muy caliente. Recuerda que debe ser tibio, entre comillas, porque esta persona puede desarrollar coagulopatía e hipotermia. Entonces no nos conviene que esto esté presente en el paciente. Y cada paquete globular, aproximadamente según la evidencia, nos va a elevar entre 1 y 1.5 gramos sobre decilitro de hemoglobina. Entonces si el paciente tiene 7 gramos sobre decilitro de hemoglobina y yo le ministro un paquete, lo voy a subir a 8 o hasta 8.5.
¿Listo? Y eso es bastante factible porque ya lo saco del riesgo, ¿no? De primera instancia lo estoy sacando del riesgo de que desarrolle alguna otra circunstancia, como una falla cardíaca, como un infarto de miocardio, que puede venir acompañada de una disminución de la hemoglobina, porque se disminuye de alguna manera el transporte de oxígeno, ¿no? Y esto nos puede traer complicaciones. Así que continuando con nuestros cuidados de enfermería, pues obviamente es nuestra, la valoración continua, pero una evaluación continua del ABCD, ¿no? En este caso, si es una hemorragia, pues del XABCD, ¿no? Si hay sangrado y demás, o continúa el sangrado. La vía aérea, la respiración, la circulación y el deterioro cognitivo, ¿no? Siempre es muy importante estar valorando continuamente estos parámetros, cómo nos mantenga nuestra institución, ¿no? A veces nosotros valoramos vía aérea y respiración casi siempre de una forma común, ¿no? Que es decir, la permeabilidad de la vía aérea, que esté respirando adecuadamente, cómo está saturando, el coloración de la piel, la frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio propiamente hablando, y es más o menos como valoramos en términos muy generales. Hay escalas específicas que pudiéramos utilizar. La circulación, pues específicamente lo hacemos con la presión arterial, tanto la sistólica como la media, ¿no? Que son muy importantes, entonces ambas nos van a ayudar para saber cómo se encuentra la circulación. Los pulsos también son fundamentales. Recuerda que el pulso no se valora por cuántas veces está pulsando. Vaya, sí lo podemos hacer, pero no es el dato más importante en cuanto al pulso. Lo que más nos importa es que esté presente o no. Bien, entonces si el pulso está presente en condiciones normales, óptimas, digamos es palpable, ¿no? Evidentemente, pues lo vamos a referir. Si es un pulso a lo mejor un poco más complejo, que pudiera darse en otras enfermedades, pero que pudiera estar aquí como un paradójico, como un pulso débil, ¿no? Entonces todo eso también lo tendríamos que estar valorando en la circulación. Quiere decir que por mucho que la presión arterial se encuentre en parámetros estables, pues probablemente esté muy bajita, y eso condiciona que no haya una adecuada presión de pulso, ¿no? Y por lo tanto el pulso no sea palpable al 100%. Y en cuanto a deterioro cognitivo, pues obviamente Glasgow siempre va a ser la primera elección. Por ahí también hay otras escalas. Sin embargo, pues Glasgow es como la que tenemos la gran mayoría ya aquí en nuestra cabecita, y sabemos que valoramos la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal, ¿no? Básicamente. Entonces es muy importante que lo tengamos en consideración. Si el paciente requiere la administración de oxígeno, lo vamos a hacer. ¿Qué es que requiere la administración de oxígeno? Que esté saturando al aire ambiente a menos de 92%. ¿Listo? Menos de 92% le tenemos que administrar oxígeno, porque lo debemos mantener entre 94 y 96% idealmente. Ahora, si el paciente tuviera lamentablemente una situación pulmonar, pues tendríamos que conocerlo. ¿Listo? Porque no vamos a esperar nunca que el paciente con un EPOC, un enfisema, una bronquiolitis, paciente con asma, el paciente con a lo mejor una neumonía y que genera una sepsis y demás, pues no vamos a esperar que sature 96%, va a ser un poco complicado, ¿listo? Entonces es importante que también conozcamos el contexto. Vigilar los signos vitales continuamente, ¿no? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura corporal, presión arterial media, ¿no? Si el paciente llegara a presentar dolor o molestias, todo eso lo tenemos que estar vigilando. Los pulsos, ¿listo? Y en cuanto al dolor, pues las características, el lugar en el que le está doliendo, ¿no? Y la presencia propiamente del mismo. Como dijimos, en muchas ocasiones se van a tener que administrar o colocar, en este caso, 2 vías intravenosas de amplio calibre, de 18, 16 o 14 gauge principalmente. Bien, la toma de muestras de laboratorio, que a pesar de que el paciente esté perdiendo sangre, los tenemos que seguir tomando, porque de ahí vamos a tener resultados un poco más fidedignos, sobre todo las gasometrías. Listo, sin embargo, la biometría hemática y los tiempos de coagulación van a ser muy importantes en este caso. Ya por último, a lo mejor la química sanguínea, porque pues bueno, nos puede arrojar otros datos, ¿no? Pero específicamente la biometría hemática para la hemoglobina, el hematocrito y las plaquetas, y los tiempos de coagulación para ver cómo está el TTPA y el TP, ¿no? Por ejemplo. La gasometría arterial, pues para conocer cómo se encuentra tanto en gases como en equilibrio ácido-base, e incluso por ahí equilibrio hidroelectrolítico, porque nos valora potasio, magnesio, cloro, calcio y sodio, ¿no? Principalmente. Entonces con eso nosotros determinamos si el paciente tiene o no, pues problemas hidroelectrolíticos al menos, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. El resto va a depender del contexto y la situación clínica en la que se encuentre la persona.
La administración de cristaloides, de nuevo lo que nos recomiendan las guías es la solución salina al 0.9% o la solución Hartmann, ¿no? En este caso, sobre todo en aquellos pacientes que tengan heridas. Sin embargo, pues bueno, para los medicamentos, si es que tendríamos que pasarlos, tendríamos que considerar la solución glucosada al 5%. También hay mucha evidencia que nos dice que no necesariamente va a elevar la glucosa aún el paciente sea diabético, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta y si no, para eso podemos ir controlando poco a poco los niveles de glucosa en la persona, porque recuerda que la solución glucosada es mucho más afín con los medicamentos y va a ser mucho más amigable para mantener esas vías venosas permeables, ¿no? Entonces muy importante. Monitorizar continuamente al paciente. No solamente es ver los signos vitales y anotarlos. No solamente es ver que el paciente se encuentre respirando bien y hacer alguna anotación. Monitorizar es ver los números, ver las gráficas y ver la respuesta clínica de tu paciente. Eso es monitorizar a tu paciente. Entonces, todo lo que tenga tu paciente de datos clínicos de bajo gasto por la situación de la disminución del volumen, todo eso tienes que ir viendo cómo va evolucionando y va mejorando, ¿no? Y en conjunto, tus signos vitales, tus gráficas, tus ondas y demás que estás viendo en los monitores también van a cambiar. Entonces, eso es monitoreo del paciente y es continuo, ¿vale? La instalación de una sonda vesical o transuretral, sobre todo si el paciente se encuentra pues obnubilado, somnoliento, letárgico o incluso en estado de coma o con ventilación mecánica, pero a lo mejor está muy grave, etcétera, pues obviamente un cateterismo vesical o transuretral, depende de la situación del paciente, pues va a ser lo correcto. Prevenir la hipotermia, ¿no? Con todo lo que podamos, ya sea desde los bolos tibios, a lo mejor un par de sábanas, colocarles calor, ¿no? Literalmente. Si tenemos esa compresora de calor, pues adelante con esas sábanas térmicas. Si no, pues entonces buscar un par de lamparitas, tapar bien al paciente y tratar de darle calor porque sí lo va a necesitar. Entonces muy importante todo eso. Fármacos, pues en este caso mucho cuidado con los fármacos, tanto en la distribución o la... ¿cómo se dice? Cuando nos surten, digamos, los fármacos que sean los correctos, hay que verificar, recuerda siempre tu fecha de caducidad, ¿listo? Y verificar siempre cómo se prepara ese fármaco, porque muchas veces estamos muy confiados de que la Norepi se prepara así, pero a lo mejor hay una nueva versión o hay una nueva publicación o es una nueva farmacéutica, lo tenemos que preparar diferente. Entonces, mucho ojo con todo eso, ¿vale? Siempre estar al pendiente de todo eso en tu manejo, tu resguardo, tu preparación y tu administración de fármacos, que va a ser muy importante, y que todo esto conlleva pues obviamente tus 15 correctos en la administración de fármacos, los que sean específicamente viales o viables en este caso para tu paciente. Listo, tus 4 yo preparo, yo ministro, yo registro y yo respondo, porque es tu paciente, yo salvo situaciones extraordinarias. Bien. Y pues obviamente siempre mucho control con todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque son vasoactivos, son fármacos a dosis respuesta, son fármacos que pueden ocasionar muchos problemas en el paciente. Son analgésicos que pueden traer repercusiones severas también a nivel neurológico, sedantes lo mismo, y antibióticos en algunas ocasiones cuando el paciente lo llegue a requerir, ¿no? Entonces también es muy importante tenerlo en cuenta. El balance de líquidos debe ser estricto, porque este paciente tiene poco volumen. Yo necesito siempre, en estos casos, mantener un balance positivo, ¿no? La idea es mantener un balance positivo para que el paciente mejore, pues obviamente su volemia. Y cuando la mejore, yo necesito tener un balance neutro idealmente o con tendencia ligero hacia lo negativo. ¿Listo? Pero no necesariamente positivos, porque si el paciente ya está bien y ahora está reteniendo líquidos, pues también es muy importante que lo podamos prevenir, ¿vale? Vigilancia y control estricto hemodinámico, situaciones que lo amerite realmente, y si no, por medio de un ecocardiograma que se pudiera realizar a lo mejor una vez al día o 2 veces al día en la terapia intensiva, pues pudiera ser bastante adecuado, ¿no? Para poder obtener un gasto cardíaco, ver cómo está funcionando en términos generales el corazón, la fracción de eyección, a lo mejor un ultrasonido de venas cavas, y con eso es más que suficiente para darnos una idea de cómo se encuentra la persona en cuanto a la volemia. Entonces es muy importante que podamos hacer esto, y con esto vamos a colaborar. De todo esto, muchas acciones las hacemos nosotros y estamos cuidando las respuestas del paciente humanas. Muchas de otras estamos colaborando con el equipo
multi e interdisciplinario de la salud, específicamente con nuestros compañeros del área de medicina. Así que recuerda que somos un equipo y debemos de trabajar en conjunto para el beneficio del paciente. Ahora, esto es en términos generales lo que hacemos en terapia intensiva, más lo que tú debes hacer específicamente con tu paciente de acuerdo a las necesidades, requisitos universales o patrones funcionales o la teórica que tú utilices para valorar y atender a tu paciente. ¿Listo? Entonces eso es muy importante y eso lo debes de corroborar tú. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando una guía general de lo que debemos de hacer, pero tú tendrás que ver qué otras cosas le hacen falta a tu paciente y requieren para que puedan pues continuar, digamos, holísticamente, ¿no? Entonces, en términos generales, esto es lo que quería compartirte específicamente del choque hipovolémico, que es algo, creo yo, y considero que es muy importante, porque a veces no lo vemos como algo tan complicado como los otros estados de choque. Dices hipovolémico, pues reponemos cristaloides, buscamos si le hace falta volumen sanguíneo, pues se lo reponemos y ya, ¿no? No necesariamente es así, a veces tienen que ir a cirugía, a veces no es tan fácil y pues obviamente es muy importante tenerlo en consideración y hacer la conciencia suficiente. Por lo pronto nosotros vamos a ir ahora a nuestra recomendación de la semana y es justo una clase de choque hipovolémico. Es una clase que nosotros preparamos que me gustó bastante, la verdad es que me gusta mucho cómo la preparamos, es muy parecido a lo que acabamos de platicar, pero ahí vas a ver imágenes, vas a ver un poquito de esquemitas y demás que te van a ayudar a mejorar en cuanto a la atención específica de este tipo de shock. Y bueno, espero que te guste, te sirva, va a estar en la descripción del video, es un enlace también a YouTube para que le puedas dar like, compartir también para tus conocidos o tus alumnos o tus compañeros, porque a lo mejor les están viendo este tema y les puede ayudar un poco, pues ahí está disponible para ti en todo momento. Y vamos a continuar específicamente con como un pequeño, pues sí, digamos, un pequeño reportaje de alguna manera. No recuerdo bien cómo está establecido en el índice. Pero se llama... ok, está en la parte de portada de la revista facultativa de enfermería, listo, que es, bueno, parte del Consejo de Enfermeras de España, que la verdad es una muy buena revista y hay artículos muy interesantes y hay situaciones como estas que se llama, esta pequeña descripción o este pequeño artículo se llama cuidar a los que cuidan, ¿no? Y dice romper el tabú de la salud mental de las enfermeras. Y aquí entre comillas hay algunos pensamientos que se escuchan bastante que dicen: llegué a escribir una carta de despedida a mis hijos. Tuve que cambiar de servicio, no podía haber una muerte más. Cada vez que llegaba al parking o al estacionamiento, ¿no?, del hospital tenía un ataque de pánico. Solo puedo dormir con benzodiazepinas. Lo peor es no saber dónde vas a trabajar al día siguiente. Son algunas de las preocupaciones que el personal de salud que fueron estudiados en este caso por este proceso pues llegaba a presentar. Y nos dice específicamente Gema Romero, que ya la habíamos mencionado previamente y que le damos todos los créditos porque la verdad es que hace unos reportajes bastante buenos relacionados a estos temas, pues nos dice que cada vez que llegaba, comienza la nota así con una de las frases que habíamos colocado, ¿no? Cada vez que llegaba al parking del hospital tenía un ataque de pánico. Llegué a escribir una carta de despedida a mis hijos. Solo puedo dormir con benzodiazepinas. Lo peor es no saber dónde vas a trabajar al día siguiente. Tuve que cambiar de servicio, no podía ver una muerte más. Son testimonios, como ella lo maneja o lo menciona, son testimonios duros pero muy reales. Pertenecen a enfermeras que tienen o han tenido algún problema de salud mental. Se lo han contado a una amiga, a una compañera o a un psicólogo o psicóloga, porque hablar con los medios, reconocer que tienen un problema sigue siendo tabú. En este caso, la pandemia ha supuesto un coste psicológico y emocional para las enfermeras y enfermeros españoles. Y yo lo digo desde aquí, no solamente para ellos, para todos los enfermeros del mundo, pero seguro. En una encuesta presentada por el Consejo General de Enfermería en febrero del 2022, se reflejaba que el 84.7% de profesionales habían visto afectada su salud mental por culpa de la pandemia, una huella que ha resultado aún más profunda entre los profesionales que trabajan en cuidados intensivos.
atención primaria, sociosanitaria y urgencias, por ejemplo. Así, un tercio reconocía haber sufrido depresión, 33%. 6 de cada 10 confirmaban haber padecido insomnio, 58.6%. Y algo más de 2/3 partes ha tenido episodios graves de ansiedad, que representan un 67.5%, por culpa de la pandemia. Asimismo, el COVID generó episodios de estrés en el 88.5% de los profesionales y el 58.4% temor y miedo. De hecho, casi la mitad, 46.5%, barajó la posibilidad de dejar la profesión y 3 de cada 10 de los profesionales, 28.4%, no volverían a estudiar la carrera si pudiesen dar marcha atrás. ¿Listo? Y estos son datos bastante importantes, son números demasiado grandes, demasiado elevados y son situaciones que lamentablemente pues nadie visualiza. Entonces vamos a tratarnos, vamos a cuidarnos entre nosotros. Es algo muy importante para cada uno de nosotros. También esta presentación o este artículo que publica en esta revista habla del burnout, ¿no? Entonces en este caso dice, sin embargo, y aunque la situación se ha visto agravada por la pandemia, los problemas de salud mental en las enfermeras no son nuevos. El burnout o síndrome de desgaste profesional el burnout o síndrome de desgaste profesional y cómo afecta a las enfermeras está muy documentado en la literatura científica. De hecho, fue incluido por la Organización Mundial de la Salud en la Clasificación Internacional de Enfermedades en 2019 y definido como el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Ese es el síndrome de burnout, ¿no? Que es bastante común en muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas o en algún momento de nuestras carreras profesionales. Como explica Ma del Mar García, vocal de salud mental del Consejo General de Enfermería, la sobrecarga laboral que vive en su día a día las enfermeras, unido a que se enfrentan al dolor de sus pacientes, a veces a la muerte, va generando estrés que si no lo liberamos se acumula generando ansiedad, fatiga, insomnio, irritabilidad, baja autoestima y depresión. Y es que, como añade Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, las enfermeras llevan décadas denunciando las condiciones laborales que tienen que soportar, con contratos precarios que duran incluso días sueltos, rotaciones por todo tipo de servicios clínicos, salarios muy bajos, pérdida de poder adquisitivo durante una década y altas cargas asistenciales por tener una de las ratios de enfermería por paciente más bajas de Europa. Para Jesús Linares, psicólogo y coordinador del dispositivo de atención psicológica frente al COVID-19 de la Comunidad de Madrid y jefe de sala del Servicio Nacional de Primera Asistencia Psicológica del Ministerio de Sanidad, en el caso de las enfermeras, además de por la precariedad laboral, el burnout está muy asociado con la gestión de los cuidados. Las únicas cuidadoras permanentes que tienen los pacientes son las enfermeras, las que están 24/7 a pie de cama. Al final, el observar constantemente el sufrimiento del paciente, el tener que realizar procedimientos que pueden ser invasivos y dolorosos, el no poder atenderles como desearían por la sobrecarga asistencial, el no poder hacer correctamente su trabajo, todo eso termina afectándonos psicológicamente. Dice, de hecho, según diferentes estudios, entre el 30 y el 40% de las enfermeras ha padecido el síndrome de burnout, mientras que el 38.2% de los médicos presentaron uno o más síntomas de agotamiento. En 2020, su prevalencia se sitúa por encima del 40% en los profesionales de atención primaria españoles, según la mayoría de los estudios, por lo que 2 de cada 5 profesionales sanitarios sufriría algún síntoma del síndrome de burnout. Este síndrome tiene 3 variables principales: el agotamiento emocional, la despersonalización con sentimientos muy negativos hacia el trabajo, a lo que suma una sensación de ineficacia. Como explica Linares, se trata de un síndrome que se puede convertir en algo grave. Además, el burnout también se puede dar por estrés postraumático, fatiga por compasión. Todo ello genera en las enfermeras comorbilidades como la ansiedad muy elevada, trastornos depresivos del estado de ánimo y pues obviamente, como cuenta este psicólogo, yo he llegado a tener que ir al parking del hospital a buscar a una enfermera porque era llegar al parking y tener un ataque de pánico con temblores, sudorosa, con palpitaciones, hiperventilando, mareada, etcétera, ¿no?
Entonces también esto es muy importante, es algo que no se visualiza y algo que llegan a tocar en cuanto a este tema muy importante también son, como dice aquí, las adicciones, ¿no? Lamentablemente también somos parte de los profesionales de la salud que tiene pues adicciones severas y es muy importante que las podamos visualizar, ¿no? Y que las hagamos pues o hagamos conciencia a partir de aquí, ¿no? Entonces, dentro de las estrategias de afrontamiento, cuando una persona, una enfermera empieza a tener problemas, más que consultar con un profesional sanitario, lo que se produce es la automedicación, vaya, porque conocemos, entre comillas, cómo funcionan los fármacos y las dosificaciones, listo, y esto pues nos puede traer muchísimas complicaciones. Para Inma Marco, vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza y enfermera especialista en salud mental, un ejemplo claro se produce con el insomnio. Cuando trabajan a turnos se rompe el ritmo de sueños. Necesitan descansar, pero no pueden y empiezan a consumir benzodiazepinas. Son fármacos muy efectivos, ¿no? Específicamente te hacen dormir, descansas, te levantas, pero en poco tiempo tu cuerpo se habitúa y cada vez necesitas más dosis para que haga efecto. Llega a un punto en el que solo se puede dormir con altas dosis de estos psicotrópicos y pues es evidentemente la situación grave. A esta estrategia se suma, tal y como sostiene Jesús Linares, la facilidad de acceso que tienen a los psicofármacos. Además, existe una ilusión de control porque las conocen, las manejan en su día a día, como tengo dolor, me tomo un analgésico, como no he dormido, un Orfidal, ¿no? Que en este caso es el nombre comercial. Con lo que aparece el problema de adicciones a drogas legales. Entonces es importante que lo tengamos en consideración. Digo, son situaciones que aparecen en un país ligeramente desarrollado, ¿no? Que pues por ahí estamos, ¿no? Tampoco está muy lejano de nosotros, pero que están visibles, que tiene mucho menos población que nosotros. Evidentemente tiene mucho menos población que nosotros. Entonces ahí es un problema. Imagínense en nosotros situaciones que no se ven, que no se estudian, que no se valoran, porque justo no hacemos investigación correcta de este tipo de temas. Y es algo que estaría padrísimo que pudiéramos hacer. Así que vamos a buscar la forma de hacer un protocolo, presentarlo en alguna institución pues ya establecida y pueda hacer un protocolo de investigación sobre este tipo de situaciones en el personal de enfermería. Yo creo que tendríamos para poder hacer o mostrar evidencia también que nos pueda ayudar muchísimo a verificar esta parte de lo que se quiera reglamentar en enfermería, ¿no? Mucho ojo con eso. Suicidio, otro tema muy importante. En casos extremos puede incluso aparecer la ideación suicida, ¿no? Según un estudio de la Universidad de Michigan que analizó el suicidio entre médicos y enfermeras publicado en la revista JAMA Psychiatry, ¿no? Las enfermeras tienen aproximadamente el doble de probabilidades de suicidarse que la población femenina en general y un 70% más de probabilidades que las médicas. O sea, también todavía es mucho mayor el porcentaje, ¿no? Como señala Linares, hay un papel muy importante en el clima laboral y en la identificación precoz de las dificultades psicológicas para la prevención del burnout, la fatiga por compasión y el riesgo suicida. Hay estudios en población enfermera que señalan la depresión, la ansiedad y el cansancio emocional, una de las dimensiones del burnout. Como una de las variables predictoras del suicidio, en general las enfermeras suelen estar a la cabeza en ideación y conducta suicida. Las condiciones laborales suelen ser factores de riesgo para que se genere acoso, mal clima, ratios inadecuadas, o sea, índice enfermero-paciente inadecuado, el burnout derivado, todos los problemas, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer para romper el tabú? Bueno, tras la pandemia, hablar de salud mental, al menos a la sociedad, ha contribuido a reducir el estigma. Sin embargo, para Madelmar García, entre las enfermeras sigue siendo tabú. Nos cuesta mucho admitir que necesitamos ayuda. Por ello, como profesionales, si detectamos que algún compañero puede tener síntomas, es muy importante crear un clima de confianza y ayuda para que se pueda sincerar. Tenemos que mostrarle empatía, discreción y apoyo. Hacerle ver que un problema de salud mental es igual que otro problema de salud, que el hecho de verbalizar cómo te sientes a veces es liberador y animarle a pedir ayuda profesional. A nivel de las instituciones, Linares establece la importancia de las intervenciones preventivas, identificando situaciones de riesgo antes de que se conviertan en problemas estructurales. Como señala el presidente
del Consejo General de Enfermería, toda enfermera que sufre un trastorno mental o tiene algún problema de adicción, lejos de ser castigada o sancionada y dada su situación de máxima vulnerabilidad, debe ser objeto de especial protección por parte de las demás enfermeras, del equipo interdisciplinar, de la institución donde trabaja y, por supuesto, de la organización colegial. Una atención integral que debe garantizar la máxima confidencialidad. Se trata de cuidar de quienes nos cuidan. Por ello, han puesto en marcha el programa de atención integral al enfermero enfermo. Su objetivo es garantizar la buena praxis profesional, así como ofrecer asistencia sanitaria, atención social, apoyo legal y asesoramiento laboral para favorecer su rehabilitación. Además, le proporciona las herramientas necesarias para desarrollar su profesión en las mejores condiciones y con las máximas garantías para sus pacientes. Básicamente lo que se está promoviendo, ¿no?, en España, y que, como vemos, ¿no?, la noticia o pequeño artículo es la verdad muy importante. Es un artículo de análisis de otros artículos presentados científicamente hablando, y que bueno, esto de nuevo lo vuelvo a repetir, es una revista española. Lamentablemente no tenemos una así en México. Sin embargo, de nuevo podemos aplicar un protocolo de investigación. Vamos a tratar de buscar la forma de hacerlo para que, pues bueno, podamos meter datos claves y datos establecidos en esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por escucharnos, ¿no? Sé que fue un capítulo largo, que han sido capítulos largos estos dos, pero la verdad es que la información es demasiada y me gusta mucho cuando también son así. Creo que son capítulos muy enriquecedores. Sé que a veces, pues porque es largo, no es tan llamativo para todos ustedes. Sin embargo, pues bueno, a mí me gusta hacer episodios largos por lo mismo, ¿no? Porque es una parte en donde te puedes explayar y hablar de muchísimos temas, explicar el tema a conciencia y bueno, darle la mejor solución. Así que antes de terminar el episodio, te recomendamos que te suscribas, que le des like, manita arriba, que actives la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo episodio del podcast y de las otras secciones que ya tenemos disponibles en nuestro canal de YouTube. Recuerda que ya tenemos nuevos episodios de Tops, tenemos nuevos episodios, en este caso, de Leyendas Enfermeras. Tenemos nuevos episodios, o vamos a tener nuevos episodios de Teóricas de Enfermería. Vamos a tener nuevos episodios de Enfermería en México. Vamos a tener episodios, en este caso, de Noticias Rojas y por ahí algunas otras sorpresas. Así que no te lo pierdas. Suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo episodio de cualquiera de nuestras nuevas secciones y del podcast. Y, por favor, mándanos un mensajito si quieres que hablemos de algún tema en especial. También lo puedes hacer en la caja de comentarios, así que tú escribe, expláyate. Recuerda que esto busca ser interactivo, pero siempre recuerda con mucho respeto, ¿vale? Si nosotros estamos respetando de aquí para allá, esperamos que respetes de allá para acá, ¿vale? Porque es muy importante para que la comunidad pues también se sienta cómoda. Recuerda que puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, iHeartRadio, ¿no?, de los principales, y sobre todo en YouTube, que es lo más importante para nosotros y donde queremos que vengas a acompañarnos. Si quieres que hablemos de un tema en específico, puedes mandarnos mensaje en redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, X, Threads, ¿no?, las principales, en cualquiera, como lo veo de ser enfermero. Lo más pronto posible tocamos ese tema. Si quieres venir al podcast, entrevistar, participar en los enfermecdotarios, también puedes comentar o mandarnos tu anécdota, la mejor, la peor, la más triste, la más, la que más te dio rabia, la que más te hizo enojar, la que más te hizo sentir feliz. Estamos abiertos a que nos cuentes tus anécdotas para que las vayamos distribuyendo cada 15 días también en la sección del enfermecdotario. Que no te pierdas, esta semana sale uno. Así que bueno, todo eso va a estar disponible para ti. Y gracias por informarte, por conocer y conectarte con nosotros. Nos vemos el próximo episodio, que va a ser el número 110, donde tendremos un invitado especial y platicaremos pues prácticamente su trayectoria, ya sea larga o corta, en el área de la salud. ¿Listo? Vamos a continuar explorando temas importantes que tengan que ver con nuestra salud y nuestro bienestar. Espero que te encuentres bien, que sigas aprendiendo, que continúes cuidando, pero sobre todo, que sacies tus necesidades, que verifiques tus requisitos universales. Esto es Palabra de Nightingale. Nos escuchamos el próximo martes con más del mundo enfermero. Hasta la próxima.